En este video vamos a continuar con los ejemplos ilustrativos de ecuaciones diferenciales. Lo que estamos viendo en estos ejemplos es cómo salen esas ecuaciones diferenciales y entonces de paso estamos viendo las aplicaciones de ellas. Muy bien, en este caso toca la oportunidad para mostrarles cómo se obtienen ecuaciones diferenciales en la teoría de circuitos. Vamos a poner un ejemplo con un circuito muy simple donde este circuito tiene un generador de voltaje, el cual genera un voltaje V de t, una función del tiempo, y además este circuito está hecho de tres dispositivos eléctricos, una resistencia, una inductancia y un capacitor. Muy bien, entonces debido a otra cosa, algo que olvidaba decirles, lo que nos interesa acá conocer es cómo varía la corriente a través del circuito en términos del tiempo. Esa es una pregunta muy natural en estos circuitos simples. Muy bien, lo que vamos a ver es que hay una ecuación diferencial detrás para decirnos cómo se comporta esa corriente. Lo que sabemos, lo que podemos utilizar en este caso, es que la resistencia se opone al paso de la corriente y lo que genera es una caída de potencial dada justamente por la ley de Ohm. Por otro lado, el inductor con inductancia L no se opone precisamente a la corriente, sino más bien se opone al cambio de la corriente en el tiempo y produce una caída de potencial dada por esta fórmula. Finalmente, el capacitor de lo que se encarga es de almacenar cierta carga y eso hace que la carga acumulada por ese capacitor se resista al flujo de carga adicional y eso produce también una caída en el voltaje de esta forma. Muy bien, entonces lo que tenemos ahora que hacer es relacionar este potencial con estos tres dispositivos. El que se dio cuenta de que eso era posible fue Kirchhoff y escribió su ley, esta es la ley de Kirchhoff, que me dice que la suma algebraica de estos potenciales debe ser siempre cero. En realidad esta ley no es que sea una ley fundamental, simplemente es consecuencia de la conservación de la energía en el circuito. El punto es que utilizando esa ley de Kirchhoff y el comportamiento de los dispositivos aquí arriba mostrados, se puede llegar a una ecuación diferencial para la corriente. Vean, por ejemplo, que lo que podemos hacer es empezar a sustituir cada uno de estas caídas de potencial dentro de esta fórmula y a lo que llego es a que el potencial de T menos R veces la corriente menos L veces la derivada de la corriente menos 1 entre C, la carga, es igual a 0. Muy bien, esa es casi una ecuación diferencial para la corriente. Vean que aparece acá y acá. Esta cantidad ya la conocemos porque es el potencial del generador y esta cantidad es la carga, esa no la conocemos, pero existe sin duda una relación entre la carga y la corriente. Recuerden que la corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Con ello entonces podemos inmediatamente escribir una ecuación para la corriente si yo derivo esta ecuación diferencial con respecto del tiempo. Cuando lo haga, en este caso voy a suponer, como casi siempre pasa en estos circuitos eléctricos, que la resistencia, la inductancia y la capacitancia son valores constantes y por lo tanto la derivada no les hace nada. Entonces, a la hora de derivar esta ecuación, yo lo que obtengo es la derivada de b con respecto de t, menos r por la derivada de i con respecto de t, menos l por la derivada segunda de i con respecto de t, menos 1 entre c, por la derivada de q con respecto de t, que es la corriente. Y entonces ahora sí tengo una ecuación diferencial, es decir, una relación entre cómo varía mi función incógnita, una función de cómo varía mi función incógnita. Eso es lo que tengo acá, una relación de cómo está variando mi función incógnita, que en este caso es i. Entonces, esta es una ecuación diferencial.
la cual normalmente la verán escrita en los libros de texto de la siguiente forma. Es un simple reacomodo de los términos y uno la encuentra de esta forma. Muy bien, esa es una manera de hacer, de escribir esta ecuación diferencial. Y ahora, ¿eso qué tiene que ver con cómo se comporta la corriente? Bueno, si queremos saber exactamente cuál es la función de la corriente en términos del tiempo, lo que resta hacer es encontrar una función tal que al sustituirla acá, acá y acá, me dé como resultado la derivada del potencial generado por mi generador, valga la redundancia, con respecto del tiempo. Entonces, eso es lo que sería encontrar la corriente en este circuito simple. Muy bien, hay otra manera de escribir una ecuación ahora partiendo también de la ley de Kirchhoff, pero ahora una ecuación diferencial para la carga, no para la corriente. Para ello, vean, voy a borrar esta parte y lo que puedo hacer para encontrar esa ecuación diferencial es lo siguiente. Utilizar directamente esta fórmula en la ley de Kirchhoff y eso me da B de t menos R por la derivada de Q con respecto de t, menos L por la derivada de I con respecto de t, es decir, tengo que derivar esta y eso me da una derivada segunda de Q con respecto de t, menos 1 entre C por Q igual a 0. Ahora vean que en este caso mi función incógnita es Q y esa también sería una ecuación diferencial, para la cual me dice cómo se comporta la carga en el tiempo a través del circuito eléctrico. Es una ecuación diferencial. Así como esta ecuación diferencial y las anteriores, todas ellas, en los ejemplos anteriores, han aparecido derivadas ordinarias con respecto de un parámetro. En el siguiente ejemplo, las cosas se pueden complicar un poco más. El ejemplo que vamos a revisar es uno con el que posiblemente ustedes ya tengan cierta familiaridad, en especial los que ya tomaron su curso de electrodinámica. Y en el caso de la electrostática, el problema fundamental en la electrostática es encontrar cuál es el campo eléctrico debido a una distribución de carga dada. Es decir, yo conozco esta función que me dice cómo se distribuye mi carga y la pregunta es cuánto vale el campo eléctrico en todos los puntos, incluso en los puntos dentro de la distribución. ¿Ok? Muy bien, lo primero que hay que recordar en este caso es que el campo eléctrico está hecho de tres funciones, dependiendo de la componente del campo eléctrico. Cada una de esas funciones, a su vez, depende de tres parámetros que serían x, y, z, es decir, los parámetros del espacio. En el caso más general podría también depender del tiempo, pero en el caso electrostático solamente depende de esos tres parámetros, x, y, z. Es decir, me dice cuál es el vector de campo en el punto del espacio denotado o descrito por ese vector x. Muy bien, para encontrar cuáles son cuál es el campo eléctrico debido a esta distribución de carga, para encontrarlo, lo que uno tiene que hacer es resolver la ecuación que viene de la ley de Gauss. Este es Gauss, tal y como aparecía en billetes de 10 marcos antes de que existieran los euros en Alemania. La cuestión es que la ley de Gauss, vean que es una ecuación que me relaciona al campo eléctrico dada la distribución de carga. El lado izquierdo de esta ecuación la podemos desarrollar. Lo que hay que hacer es la divergencia del campo y lo que hallamos son estas derivadas. Esa es la definición de cómo actúa este operador que se llama nabla, cómo actúa sobre este campo E. Muy bien, ahora vean que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial y hay tres funciones, X, Y y Z. Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial y tres incógnitas. Además de eso, las derivadas que aparecen ya son derivadas parciales, ya no aparecen solamente las derivadas ordinarias que veníamos viendo con anterioridad.
Muy bien. En los puntos donde ρ es cero, es decir, en estos puntos donde no hay carga, la ecuación diferencial, el lado derecho de ella es igual a cero y a la ecuación diferencial a la que nos reducimos es a esta que tenemos acá. En principio resulta complicado resolver esta ecuación para tres funciones, pero resulta que en electrostática, si ustedes recuerdan, uno puede escribir el campo eléctrico en términos de el gradiente de una sola función. Esa función se llama el potencial eléctrico. Esa función es una función que también depende de los tres parámetros x, y, z, es decir, de cada punto del espacio. Lo que nos dice esta ecuación es que el campo en su componente x es igual a la derivada parcial de phi con respecto de x, en su componente y es la derivada parcial de phi con respecto de y en su componente z es la derivada parcial de phi con respecto de z. Lo que podemos hacer ahora es sustituir estas ecuaciones en la ley de Gauss, ya sea cuando ρ es distinto de cero o cuando ρ es igual a cero, y obtener una ecuación diferencial ya no para tres funciones incógnita, sino para una. Vamos a ver primero el caso donde hay distribución de carga. En el caso donde hay distribución de carga, recuerden, del lado derecho lo que aparece es ρ sobre epsilon 0. Entonces la ecuación de Gauss es esta. Y ahora lo que voy a hacer es voy a sustituir el campo eléctrico por el gradiente del potencial. A lo que llego es a esto. Si yo desarrollo el lado izquierdo de esta ecuación, a lo que llego son a derivadas de segundo orden parciales aplicadas sobre la única función incógnita en este caso. A la mezcla de estas derivadas se le conoce, más bien dicho, a la mezcla de estas derivadas aplicado a phi se le denota con este símbolo. Este operador que está acá se le llama operador laplaciano. Entonces, lo que me dice es que el laplaciano del potencial es igual a ρ sobre epsilon 0 cuando hay distribución de carga, en los puntos donde hay distribución de carga. Y esta sería la ecuación diferencial a resolver en los puntos donde hay distribución de carga. Esta ecuación lleva un nombre, es la ecuación de Poisson, debido al personaje que está ahí en pantalla. Muy bien, en el caso en el que no hay distribución, recuerden que el lado derecho de la ecuación diferencial es cero, y entonces la ecuación se reduce a algo un poco más sencillo, que si desarrollamos el lado izquierdo de la igualdad, lo que obtenemos es que ahora las derivadas segundas parciales del potencial sumadas deben ser igual a cero. Esta ecuación también lleva un nombre, tiene el nombre de la ecuación de Laplace, debido al matemático francés que aparece en pantalla. Muy bien. Entonces, esas son las ecuaciones, estas son ecuaciones diferenciales donde aparecen derivadas parciales. En general, esas son más complicadas de resolver que aquellas donde aparecen solamente derivadas ordinarias. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver cómo clasificar las ecuaciones diferenciales. En estos últimos 3 videos nos hemos dado cuenta que aparecen gran variedad de ellas en distintos problemas, pero hay una manera razonable de clasificar estas ecuaciones diferenciales.